Perfecto. Entonces, nuevamente muchísimas gracias por asistir a esta cuarta clase de la temática de peritaje ambiental que estamos viendo esta semana. Espero que todos se encuentren bien, que hayan tenido un buen día. Y antes de dar inicio a la clase, quisiera saber si hubo alguna pregunta, duda de la clase anterior. También les iba a indicar que estoy un poquito eh, mal de la garganta este día, entonces les voy a pedir de favor que me disculpen al no poder prender la cámara porque estoy un poquito agripada de momento. Pero igual vamos a desarrollar la clase sin mayores inconvenientes. Eso, no sé si de pronto quedó alguna duda de las clases que hemos visto anteriormente. Si es que no, para poder dar inicio a la clase de hoy. Inge, buenas noches. Disculpe, Ariana, buenas noches, ¿cómo estás? bien, gracias. La grabación de la clase de ayer estaba revisando en la página, pero no se ha cargado porque sale error. Si podría hacer el Ya, favor de chequear para que nos ayude con eso, por favor. ya, perfecto. Como eso lo coordina Rodrigo, yo ya me pongo en contacto con él a lo que terminemos la clase para que pueda resolver el inconveniente y les pueda ayudar con la grabación de la clase de ayer. Igualmente la clase de ahorita ya la estoy grabando para que la puedan, al final del día, igual se la paso a Rodrigo para que la pueda subir a la plataforma. Entonces, por eso no te preocupes. Si hay algún error, él ya les ayuda resolviendo, yo ya le informo de eso. Eso, entonces, la temática de hoy va a ser, como les decía, es bastante teórica y suele ser un poquito pesada, así que trataremos de hacerlo lo más dinámico posible. La idea es que podamos ver algunas metodologías referidas a la parte de valoración de daños ambientales. Este tema suele traer algunos inconvenientes justamente por la dificultad que se tiene en poder asignar valores económicos a temas ambientales que en muchas ocasiones son intangibles. Entonces, traen una dificultad y pueden generar justamente hacia otras personas que hayan subjetividades. Entonces, vamos a ver cómo se suelen abordar estos temas. Por favor, igual, si podemos mantener los micrófonos apagados, excepto que quieran intervenir para que los puedan activar en ese momento. Entonces, les voy a compartir pantalla este momento. Listo, ¿me pueden confirmar, por favor, que ya se visualiza en pantalla? Sí, sí se visualiza. Muchísimas gracias. Entonces, como les indicaba, el tema de hoy vamos a ver lo que es valoración de daños y de bienes y servicios ambientales. Entonces, como una introducción general, y algo de esto ya lo habíamos visto el día de ayer, tenemos la definición de daño ambiental que está establecida en el glosario del Código Orgánico del Ambiente y nos indica que el daño ambiental es toda alteración significativa que por acción u omisión produce efectos adversos al ambiente y sus componentes, afecta a las especies, así como la conservación y equilibrio de los ecosistemas. Comprenderán los daños no reparados o mal reparados y los demás que comprendan dicha alteración significativa. Entonces, esta es la definición oficial de daño ambiental que tenemos en nuestra normativa y a raíz de la cual se desarrollan diferentes instrumentos, como veíamos el día de ayer con el proceso de determinación de daño ambiental en sede administrativa que se encuentra regulado en el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Con esto en consideración, vamos a ver qué es una valoración económica. Este ejercicio lo que trata es de asignar montos económicos a los diferentes impactos ambientales causados por una determinada actividad económica, de forma que se posibilite realizar un ejercicio de comparación del costo-beneficio que ofrecen estos recursos que nos provee el ambiente. La idea de justamente realizar una valoración económica es tener una guía para poder implementar posteriormente políticas públicas traducidas, por ejemplo, en lo que es la aplicación de impuestos, la aplicación de tasas o estrategias para que se generen inversiones dirigidas hacia la conservación de los recursos naturales, ya sean bióticos, abióticos o socioambientales. Como les decía, el tema de la valoración suele traer estas complicaciones de entendimiento porque justamente no todos los impactos ambientales
son tangibles y en muchas ocasiones tenemos que considerar algunos aspectos que puede que para un observador no tengan mayor relevancia, pero para otro observador sí. Entonces, a raíz de esto es que se plantean diferentes mecanismos y estrategias para poder abordar lo que es la valoración económica. De forma general, y cómo lo vamos a abordar en esta clase, va a estar dividido en estos dos acápites principales. El primero de ellos está relacionado con lo que es la valoración económica de daños ambientales como tal, y en un segundo momento vamos a ver algunas metodologías propuestas por autores referente a la valoración económica de bienes y servicios ambientales. Entonces vamos con el primer tema, que es la valoración económica de daños ambientales. En el esquema que se encuentra en su pantalla, les he puesto de forma general lo que sería el procedimiento que se puede seguir para poder valorar daños ambientales. En este caso, el proceso iniciaría con lo que es una identificación de la actividad o actividades antróficas originantes de los diferentes impactos ambientales de carácter negativo. En este caso, entonces, para iniciar, nosotros identificamos justamente cuál es la actividad macro que está generando estas actividades y dentro de esa actividad macro, cuáles son los puntos específicos de las potenciales fuentes de contaminación hacia el ambiente. Entonces, como lo veíamos en las clases pasadas, esto lo logramos a través de la revisión de información del área, la inspección que ya se hace en campo, etcétera. Ahí podemos delimitar este primer paso. En un segundo momento tenemos lo que es la delimitación del sitio contaminado y su área de influencia. Una vez que nosotros hemos identificado justamente la fuente o fuentes potenciales de daños ambientales, vamos a delimitar la zona en la cual vamos a implementar nuestras acciones. Este paso es bastante importante debido a que la delimitación va a influir mucho en los procesos y en los costos asociados a esos procesos. Si nosotros definimos un área que no cubre todos los aspectos, vamos a ver que nuestras acciones no se van a poder realizar de forma correcta. Y en cambio, si abarcamos un área mucho mayor de la que realmente se ha visto afectada por los impactos, vamos a ver que se van a incrementar de forma considerable los costos asociados a las diferentes acciones de remediación, restauración o reparación. Entonces, importante ahí poder delimitar adecuadamente el área de estudio. Con esto vamos al tercer paso, que es la caracterización de los recursos bióticos y abióticos impactados, para lo cual se pueden establecer o utilizar los diferentes métodos y mecanismos como los que vimos en la clase del día martes. Entonces, dependiendo igualmente del tipo de actividad, de la naturaleza de la misma, de las condiciones de la zona, vamos a seleccionar las metodologías que nos van a ayudar a caracterizar estos recursos. Luego, una vez que tenemos los resultados y generamos el procesamiento de los mismos, vamos a elaborar un diagnóstico de las afectaciones. Este diagnóstico lo que nos va a permitir es justamente establecer el estado de situación de la zona y con eso saber cuáles van a ser las acciones que yo podría implementar para justamente remediar, restaurar, reparar las diferentes afectaciones que haya visto. ¿Me permiten un segundito, por favor? Listo. Entonces, una vez que ya hemos definido estas acciones que vamos a implementar, evaluamos económicamente las acciones que hemos puesto. Para ello igual se pueden seguir algunas recomendaciones que ya la vamos a ver en el desarrollo. Entonces, empecemos con la identificación de las actividades. Como vemos en las fotografías, aquí he puesto algunos tipos de industrias que pueden ocasionar impactos al ambiente. Tenemos, por ejemplo, el teñido de tejidos en general, que genera, como ustedes saben, una gran cantidad de descargas que pueden tener colorantes y diferentes contaminantes en las mismas que no siempre son tratadas de forma adecuada previa a su descarga, como podemos ver en la fotografía superior del lado izquierdo de la pantalla. Tenemos actividades de minería, que en algunas zonas de nuestro país, como vemos, hay un desarrollo importante de actividades mineras ilegales que generan impactos bastante negativos en el ambiente. La fotografía que les he colocado es justamente de la zona de Yutsupino hacia el año pasado, justamente.
Tenemos también, por ejemplo, la industria de las curtiembres, que igualmente emplea químicos para el tratamiento. Tenemos la generación de lixiviados en rellenos sanitarios, la descarga de aguas residuales de origen doméstico sin un tratamiento correcto y los derrames de hidrocarburos, entre otros varios ejemplos e industrias. Entonces, como les comentaba, una vez que nosotros identificamos cuál es nuestra actividad macro, el siguiente punto va a ser justamente identificar qué parte de ese proceso es el que nos estaría generando las afectaciones. Por ejemplo, en el caso de la fotografía superior derecha de la industria de los textiles, mi enfoque, mi actividad económica va a ser justamente la industria textil, pero mi enfoque principal va a ser hacia la descarga de las aguas que tienen justamente los colorantes y los tintes, porque como vemos en la fotografía, ese sería el factor que nos está causando una afectación al ambiente, en este caso, por ejemplo, directa al recurso hídrico y puede ser que haya otros recursos asociados. Entonces, identifico mi actividad y los puntos específicos de esa actividad que son los causantes de las potenciales fuentes de contaminación. En un segundo momento vamos a tener lo que es la delimitación del sitio contaminado. Como les indicaba hace un momento, este paso es súper importante considerando que una delimitación adecuada me va a permitir abarcar justamente todas aquellas zonas que en realidad se han visto afectadas por un determinado incidente y con ello establecer el alcance de hasta dónde voy a llegar con mis acciones para poder recuperar las condiciones de esta zona que se ha visto afectada. Para nosotros poder delimitar un área de estudio podemos utilizar diferentes enfoques o herramientas como las que les he puesto en pantalla. Por ejemplo, identificamos lo que son los sistemas hidrográficos, identificamos las curvas de nivel, la localización espacial de diferentes elementos de presión al entorno, los centros poblados, los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas en caso de que estuvieran dentro del área de influencia que nosotros hemos establecido, unidades de cobertura vegetal, los usos del suelo, si es que estoy dentro de algún tipo de ecosistema frágil, entre otras variables. La idea es que justamente a través del análisis de las mismas nosotros podamos delimitar estas afectaciones. Si, por ejemplo, se produce un derrame de hidrocarburos que se fue hasta un río y el río, mi invento, recorre alrededor de 10 comunidades y las 10 comunidades usan el recurso hídrico, entonces este criterio me va a poder permitir delimitar el área hasta la última de las poblaciones afectadas, porque el río sería su elemento en común. Entonces, en este caso, estoy combinando el tema de los sistemas hidrográficos con la localización espacial de centros poblados. Puedo ver también, por ejemplo, si es que el evento que voy a investigar está en una zona alta y el incidente se va hacia la parte más baja, que igualmente tiene una zona en donde se desarrollan actividades agrícolas. Entonces estamos combinando igualmente el tema de curvas de nivel con el tema de los centros poblados y el uso que se le da al suelo en esa zona, etcétera. Entonces, como vemos, estos parámetros junto con otros son los que nos ayudan a nosotros a establecer y justificar por qué estamos determinando al área que hemos seleccionado como área de zona de estudio. Ya. En un tercer momento vamos a realizar lo que es la caracterización de la zona. Justamente la idea, en cambio, de este paso es una vez que yo ya tengo definido cuál va a ser la extensión de las acciones donde voy a hacer, eh, comenzar a hacer la caracterización de la misma. Para esta caracterización nosotros vamos a hacer varios momentos. Algunos van a ser de revisión bibliográfica secundaria, otros momentos van a ser de levantamiento de información primaria y justamente los mecanismos para procesar toda la información que yo voy levantando. En esta caracterización justamente voy a poder conocer cuáles son las particularidades de mi zona de estudio en relación a los diferentes factores que veíamos hacia un momento, porque obviamente una zona no va a ser igual a la otra y necesitamos establecer las características específicas de la misma para saber qué tipo de acciones vamos a poder implementar posteriormente.
incluso si es que tenemos una misma actividad o una misma potencial fuente de contaminación, dependiendo del lugar donde se produzca, probablemente voy a necesitar enfoques diferentes. Por ejemplo, si es que tengo un derrame en una zona que es rocosa, frente a un derrame en una zona que tiene arenas y arcillas, por ejemplo, sabemos que el contaminante no se va a mover de la misma forma. Por tanto, a pesar de que el incidente puede ser el mismo, las acciones que voy a hacer, las profundidades de muestreo, por ejemplo, van a ser distintas por las condiciones de la zona. Entonces, por eso es importante que se pueda caracterizar las condiciones y características peculiares y específicas que tenga la zona que yo he seleccionado. Entonces, en un primer instante vamos a hacer lo que es la revisión de información bibliográfica de la zona o información secundaria. Para ello, primero podemos revisar qué información secundaria de las actividades socioeconómicas potencialmente causantes del daño se desarrollan en ese sector. Puedo hacer revisión de bibliografía, puedo solicitar información a instituciones que me puedan proveer la misma, ya sea de carácter nacional o de carácter local, dependiendo de la información y de la industria que estemos investigando, etcétera. Entonces, en esta primera fase recopilamos toda la información secundaria referente a la actividad económica potencialmente causante de estos daños. Una vez que tenemos esta información, vamos a proceder a sistematizarla. Y para ello es importante que podamos establecer o utilizar herramientas que nos permitan sistematizar la información de una forma rápida y que nos ayude pues, posteriormente a poder cruzar variables y con eso obtener indicadores, estadísticas, comparaciones de datos, etcétera. Entonces, una recomendación ahí es que se pueda generar una base de datos en la que yo vaya registrando justamente todas las variables e indicadores que voy a ir levantando con la información bibliográfica que yo haya recopilado. Una vez que hemos sistematizado la información, procedemos al análisis de la misma, como les comentaba. Em, Analizamos justamente cada una de las variables e indicadores que nosotros hayamos planteado y generamos en este primer momento un informe de caracterización. Entonces, este documento va a tener el procesamiento de la información secundaria que yo he recopilado hasta el momento. Como ejemplo de eso, vamos a tener los indicadores que les estoy mostrando en este momento en la pantalla, que son los que pueden servir de guía para la estructuración de su base de datos y el posterior análisis e interpretación de la misma. Entonces, podemos tener indicadores de carácter biofísico, indicadores económicos, indicadores sociales, entre otros. En los biofísicos, por ejemplo, los más característicos va a ser agua, suelos, sedimentos, flora y fauna. Tenemos indicadores económicos como, por ejemplo, las actividades económicas que se desarrollan en el sector de la zona de estudio que hemos seleccionado, u otros factores como el precio de la tierra, condiciones de empleo, ingresos familiares, entre otros. Y dentro de los sociales vamos a tener, por ejemplo, la población, acceso a servicios básicos, temas de salud, escolaridad, necesidades básicas insatisfechas, entre otros factores. Bibliográficamente ustedes van a encontrar que existen muchísimos factores de las tres categorías que se pueden analizar y el criterio de ustedes justamente va a ser la selección de aquellos que efectivamente se pueden o están siendo afectados por la actividad que estamos investigando y que son hacia los que vamos a centrar nuestra investigación. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Ya, ok. Si no tenemos preguntas, continuamos. Una vez entonces que nosotros tenemos establecidos cuáles van a ser nuestros indicadores, vamos a comenzar a establecer cuáles van a ser las herramientas técnicas que vamos a utilizar para levantar la información primaria relacionada justamente a estos indicadores que yo he seleccionado y para los cuales recopilé la información bibliográfica de carácter secundario. Entonces, en este caso, justamente se pueden emplear un sinnúmero de herramientas como las que podemos ver en pantalla. En el caso del componente físico, por ejemplo, la herramienta principal que nos va a entregar los resultados que necesitamos es la realización de los muestreos, ya sea de agua, de suelo, sedimento, de aire, de ruido, entre otros.
En el caso biótico, por ejemplo, vamos a hacer monitoreos tanto de flora como de fauna terrestre acuática, el tema de macroinvertebrados que veíamos en la clase del martes, y en la parte social podemos realizar entrevistas a actores claves y grupos focales, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer mesas de trabajo, entre otras herramientas. Justamente igual aquí la experticia del técnico es lo que nos va a dar cuáles son los mejores mecanismos que se pueden utilizar para el levantamiento de la información. Recalcamos aquí que justamente cada área va a ser diferente y tiene especificidades, por tanto, es importante que a partir del análisis que hagan de las características de la zona puedan seleccionar aquellos mecanismos y herramientas que van a ser los más útiles para que ustedes puedan tener la información que van a necesitar posteriormente. Con esto vamos al cuarto paso, que es justamente el establecimiento del diagnóstico de las afectaciones. En este diagnóstico lo que se va a hacer es, en primer lugar, identificar los problemas que se han determinado en la zona de estudio que nosotros hemos seleccionado. A través de la identificación justamente de estas problemáticas, vamos a poder plantear y buscar alternativas de solución. Por ejemplo, a través de talleres de construcción participativa u otro tipo de herramientas que también involucren a las comunidades de la zona. Y con eso nosotros vamos a poder luego plantear ya las acciones y proyectos que van a dar lugar a la solución de los inconvenientes que nosotros hemos visto en la zona de estudio, y con eso generamos nuestro diagnóstico socioambiental. A manera de ejemplo, justamente les he puesto algunas herramientas que se pueden tener para el establecimiento del diagnóstico que les puede ser de utilidad. En el caso de flora, por ejemplo, dentro de mi diagnóstico yo tengo que ver las características de riqueza de especies, si es que hay o no la presencia de especies endémicas y amenazadas, cómo está el tema de la cobertura vegetal. En avifauna, mastofauna, el petofauna y los demás componentes de fauna terrestre y acuática que veíamos en la clase del martes, como vemos de ejemplo, tienen en común la riqueza de especies, la presencia de especies sensibles, de especies amenazadas, de especies endémicas y en algunos casos de especies migratorias. Entonces, una vez que yo he revisado la información bibliográfica y hago el levantamiento de información en campo, voy a centrarme justamente en cómo están las características de esta zona. Con estos análisis, por ejemplo, yo voy a poder observar si es que mi zona tiene o no la presencia de estas especies, si las sensibilidades, por ejemplo, son bajas, son medias o son altas, si se reporta alguno de estos componentes, porque puede ser que en la zona no identifique alguno de estos componentes y debo determinar si la no identificación es porque en la zona no hay una presencia significativa de estas especies o porque de pronto por las afectaciones tuvieron que desplazarse hacia otro lugar. Entonces, estos son justamente los problemas que se pueden presentar y bajo los cuales se hacen los análisis para poder encontrar las soluciones de estos problemas. En el caso del componente físico, por ejemplo, para lo que es calidad de agua, calidad de suelo, calidad del aire, vamos a hacer una evaluación de las condiciones de estos recursos a través de las normativas que se encuentren o se adopten como referencia. Para estos casos, justamente, como vimos en la clase del martes, el Acuerdo Ministerial 097A con los diferentes anexos según el tipo de recurso. Se incluye justamente dentro de este análisis lo que es la condición de sedimentos, que a pesar de que no tiene una norma específica, suele evaluarse también con el Acuerdo Ministerial 097A con su anexo 2, que es el que se utiliza para calidad de suelo. Y también, como veíamos en la clase del día martes, podemos ver temas de bioacumulación de metales pesados a través del análisis de diferentes muestras orgánicas, como por ejemplo peces, que comentábamos que es una de las más comunes que se pueden emplear para estos análisis. Entonces, justamente dentro de mi diagnóstico también lo que quiero ver en el componente físico es cómo están los parámetros respecto a la calidad de los recursos que yo esté utilizando. Justamente las características de mi zona y el tipo de actividad que se esté realizando me va a poder delimitar cuáles son las tablas específicas que yo voy a utilizar dependiendo del uso que se le esté dando al recurso.
Esto en agua y en suelo sobre todo. Y en el caso de aire me va a poder determinar si es que las actividades que estarían causando afectaciones tienen, por ejemplo, fuentes fijas, o si es que estoy tratando de hacer un análisis general de calidad del aire para poder seleccionar los anexos y criterios adecuados de las mismas. En la parte socioeconómica, en cambio, por ejemplo, podemos realizar nuestro diagnóstico con los ejemplos que vemos en pantalla. En el caso de salud, por ejemplo, analizar criterios referente a la población que tenga discapacidades, morbilidad y mortalidad de la zona, oferta de servicios de salud y uso de los mismos. En el caso de servicios básicos, las fuentes de abastecimiento de agua, los mecanismos de electrificación, vías de comunicación, cómo se realiza el manejo de desechos, si es que existe o no la presencia de alcantarillado, entre otros. En la parte económica, en cambio, vamos a ver las actividades socioeconómicas principales desarrolladas en la zona, cómo es la dinámica de ingresos familiares, precios de la tierra, entre otros factores. Y un poco transversal a esto en el eje social, tenemos lo que es niveles de conflictividad, participación de organizaciones sociales y vestigios arqueológicos y patrimoniales. Estos dos primeros, sobre todo, porque justamente toda la dinámica del levantamiento de información depende muchísimo de el acceso que se pueda tener al levantamiento de la misma y para eso el nivel de conflictividad que se tenga en la zona o el nivel de participación que tienen las comunidades en los procesos de levantamiento de información van a ser claves para que se pueda justamente levantar toda la información que yo necesito. Em, Listo. A partir de esto, una vez que tenemos levantada toda la información, la metodología nos sugiere que hagamos un análisis del estado de conservación de los indicadores que nosotros hemos identificado. Para esto justamente lo que se trata de ver es el mantenimiento de los procesos ecológicos que se tienen en la zona. Recuerden que siempre que realizamos muestreos o monitoreos, levantamientos de información, como hablábamos el martes, se establecen puntos testigo que nos van a permitir justamente conocer cómo se encontraba la zona antes de que se generen los impactos ambientales negativos que potencialmente nos estarían generando daños al ambiente. En este caso, igualmente, los puntos testigos son bastante importantes para nosotros poder establecer estas metodologías eh, de valoración de daños ambientales que estamos viendo y establecer cuál es la condición que tienen los diferentes componentes que yo estoy evaluando antes de la afectación y una vez que la misma se ha producido. Entonces, la metodología, por ejemplo, nos sugiere utilizar este método gráfico que visualmente ayuda justamente a ver los cambios suscitados en el entorno eh, a través del establecimiento de estos polígonos. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Por favor, si lo puede silenciar. Gracias. La balancita por acá el cementerio, confirme. Permítame un ratito. Listo, gracias. Entonces, en este caso, como vemos en el polígono que se encuentra en la parte exterior, el polígono más grande tiene una calificación de 10, que es el valor, mejor valor que se puede tener en un ambiente que no tiene ningún tipo de interacción y que mantiene sus condiciones originales, que obviamente sabemos que es un poco utópico llegar a esas condiciones. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado nuestro diagnóstico, vamos a ir estableciendo escalas de valores a las diferentes condiciones que hemos visto en función de los resultados que hemos obtenido de nuestros análisis. Por ejemplo, en el caso de agua, voy a ver las condiciones de la muestra testigo y comparo esto con las condiciones de las muestras que he colectado en la zona donde se estaría generando la afectación, por ejemplo, y califico con una puntuación. Obviamente, la selección del valor que yo le voy a dar a esta calificación depende del criterio técnico de los expertos y la metodología sugiere que esta calificación se haga parte de un grupo de expertos para que se pueda tener como una mayor variedad de resultados y con eso minimizar un poco lo que es la subjetividad. Como conocen ustedes, el criterio que yo pueda tener frente a algo que veo probablemente coincida con algunos de ustedes y con algunos no, pueden tener otra percepción. Entonces, por eso justamente la idea es tener evidencias
que sean tangibles y reales como los muestreos de laboratorio y la calificación por parte de un grupo de expertos que puedan justamente homogenizar un poco los resultados que se obtengan. Entonces, en la gráfica que vemos en la pantalla, el polígono formado con la línea de color azul nos muestra cómo estaba el estado inicial de la zona con base en los puntos testigos que se levantaron para los diferentes componentes. Y vemos, por ejemplo, que en calidad de agua tenía un valor de 8,6, que en relación al estado ideal estaría bastante bien. La condición biótica, en el ejemplo que estamos viendo, tendría un valor de 6,4, que está no tan bien. Condición de aire se mantiene en un buen valor con 8,3, la condición de suelo está en 7 y la condición de sedimentos en 7,8. Como vemos, tenemos estos valores con decimales porque justamente se sobreentiende que estos valores se obtuvieron del promedio de las calificaciones que dio el panel de expertos que se haya generado. Entonces, una vez que tenemos nuestro estado inicial, vamos a ver ahora cuál es el estado final con los muestreos, monitoreos y levantamiento de información que yo realicé justamente ya de forma primaria en campo. Y vemos, por ejemplo, que hay una disminución. En calidad de agua bajamos de 8,6 a 4,13, en condición biótica de 6,4 a 2,3, en condición de aire de 8,3 a 5,3, en condición de suelo de 7 a 2,87 y en condición de sedimentos de 7,8 a 3,28. Entonces, salvo el recurso aire, que un poco es el que más cercano se mantiene a su valor, aunque a pesar de que baja 3 puntos, en los otros componentes vemos que hay una disminución importante. Entonces, ¿cuál es la idea de poder generar este gráfico de ayuda visual? Es que yo pueda observar cuáles son aquellos componentes en los que se ha generado un impacto más significativo frente a sus condiciones testigo y con eso saber hacia cuáles componentes son los que yo voy a enfocar mis esfuerzos para poder remediar las zonas y con eso retornar a las condiciones que se tenían al inicio. Por ejemplo, con el análisis que estamos viendo en la gráfica, se le daría un poco más de importancia a la parte de agua, suelo y a la parte biótica, que son los componentes donde ha habido una mayor disminución de la calidad frente a cómo estaba la zona en los puntos de testigo justamente. Para eso nos serviría este organizador gráfico. Entonces, en este caso, la sugerencia justamente es poder evaluar de la forma más objetiva lo que se tenga con los resultados que se hayan obtenido a través de la aplicación de metodologías validadas técnicamente, para que justamente puedan tener resultados que sean cercanos a la realidad. Con esto, una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico y seleccionado cuáles van a ser aquellos componentes en donde debo ponerle mayor prioridad, voy a hacer lo que es el plan de acción. Este plan de acción corresponde a un conjunto de medidas, proyectos, acciones, como su nombre lo indica, que yo puedo plantear justamente para ir recuperando la calidad que tenían los diferentes componentes antes de sus afectaciones. Les he puesto aquí algunos ejemplos de proyectos que se pueden implementar, como por ejemplo diagnóstico socioambiental de cuencas hidrográficas, programas de educación y sensibilización ambiental, remediación de fuentes de contaminación, fomento de alternativas productivas sostenibles, puede ser algún tipo de proyecto para recuperación de calidad del suelo si es que este se hubiera habido afectado, etcétera. Puede haber un sinnúmero de proyectos que se pueden plantear enmarcados en justamente los ejes que veíamos de reparación integral, eh, que estarían enfocados justamente a lo que es la remediación, restauración y reparación de las zonas, a garantizar justamente que como veíamos en clases pasadas, que las causas que originaron un potencial daño ambiental no se vuelvan a generar, que se puedan producir los procesos de compensación hacia las poblaciones que se hayan visto afectadas por los mismos, etcétera. Entonces, los proyectos van a estar enmarcados en uno o más de estos ejes. Y una vez que yo tengo planteado mi portafolio de proyectos, voy a ir desarrollando las actividades que deben generarse para cumplir con este proyecto y los costos asociados a la misma. A manera de ejemplo, he seleccionado el proyecto 3 que les planteaba, que es la remediación de fuentes de contaminación. Entonces, para dar cumplimiento a mi proyecto, yo voy a tener una serie de actividades que cumplir. Cada actividad va a tener un grupo de subactividades
y cada subactividad tiene un costo asociado. Con eso yo voy a tener los subtotales de todas las actividades que voy planteando y la sumatoria de los mismos me daría el valor total, que es el que yo debo tener en consideración. A manera de ejemplo, les he puesto dos relacionados a este proyecto. Por ejemplo, lo que sería la realización del muestreo para caracterizar la zona. Entonces voy a hacer un muestreo de agua, de suelo, de sedimentos y cada muestreo va a tener un valor. Los valores que les he colocado eran solamente ejemplos por si acaso, no los saqué de algún lado, solo me los puse como manera de ejemplo nada más. Y planteo, por ejemplo, otra actividad para cumplir mi proyecto que va a ser los tratamientos para el suelo. Entonces, planteo como tratamientos una biorremediación, un confinamiento, cualquier otra técnica que ustedes consideren, dependiendo de las condiciones, y todas las demás actividades que se vayan asociando al cumplimiento de este proyecto. Una vez que tengo justamente las actividades, establezco el costo parcial de cada una de ellas y la sumatoria me daría el costo total que se puede hacer para este proyecto. De esa forma, ustedes lograrían tener una valoración de estas actividades. ¿Cuáles van a ser algunas complicaciones que nosotros podemos tener ahí? La idea es que justamente todas las actividades que ustedes planteen efectivamente lleven a cumplir el objetivo del proyecto que yo estoy planteando. Por tanto, es necesario que se haga un análisis bastante aterrizado de cuáles son los pasos que yo debo dar para cumplir los objetivos. Así como veíamos en los informes periciales que nosotros no realizamos ni más ni menos del alcance que nos están solicitando en el peritaje, asimismo aquí deberíamos ver las acciones que justamente nos llevan a cumplir los objetivos. Estas no pueden quedarse cortas porque si no, no vamos a cumplir el mismo, ni tampoco pueden ser demasiado elevadas porque no vamos a poder tener los recursos técnicos, económicos, tecnológicos, etcétera, si es que planteamos acciones que son un poco irreales y no van a poderse cumplir. Entonces, hay que hacer una revisión bastante importante de cuáles van a ser las actividades que yo voy a colocar. Otro punto a considerar en esto va a ser las fuentes de obtención de los costos asociados a las diferentes actividades y subactividades que yo estoy planteando. Cuando vamos a hacer una valoración y sobre todo si esta tiene algún tipo de carácter judicial o tiene que ser remitida a una autoridad para una revisión como referencia, etcétera, es necesario que nosotros podamos contar con todos los sustentos de los costos que hemos tenido para que justamente los análisis que nosotros estemos remitiendo tengan una base que pueda ser verificable. Por ejemplo, si es que mi proyecto, digamos que consistía en la recuperación de la cobertura vegetal de 1 hectárea de terreno. Entonces, dentro de mi actividad 1 va a estar, por ejemplo, la preparación del suelo para poder sembrar. Como tengo 1 hectárea, yo sé cuál es la dimensión del área, tengo que estimar por ejemplo, cuántos días y cuántas personas necesito que trabajen en el lugar para que puedan acondicionar el suelo, cuánto necesito invertir para la compra de fertilizantes, si tengo que comprar abono, si dispongo yo de, por ejemplo, las palas, rastrillos para preparar el terreno o también eso se tiene que adquirir. Y para ello requiero igualmente tener los respaldos de facturas comerciales, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que comprar 10 palas, 10 rastrillos, puedo tener una factura que va a ser mi sustento del valor invertido en la compra de herramientas para la preparación del suelo, que es mi subactividad 1, en esta actividad 1 de recuperación de cobertura vegetal que les estoy poniendo de ejemplo. Si es que, por ejemplo, necesito contratar a 3 trabajadores que puedan estar ahí preparando el suelo durante 2 días, trabajando 4 horas diarias, por ejemplo, sé cuánto es el costo que se le paga a cada una de las personas por hora de trabajo y con eso tendría otro costo asociado que es por el pago de los salarios de los trabajadores. Si, por ejemplo, tengo que comprar un quintal de abono para la hectárea de terreno que tengo que preparar, tengo la factura comercial de cuál es el costo del quintal de abono, etcétera. Entonces, cada uno de los pasitos que ustedes vayan realizando, por más pequeños que sean, deben tener el respaldo de los montos económicos que ustedes
están invirtiendo, porque a la final ese va a ser todo el dinero que se tiene que considerar para la generación de estos proyectos. Entonces, la recomendación ahí, como les decía, es que puedan tener siempre los respaldos documentales de los costos que están obteniendo. Otra problemática que estaba igualmente asociada a este tema es que en muchas ocasiones es difícil acceder hacia algunos costos. Esto sobre todo lo he visto yo en lo que tiene que ver con técnicas de remediación. Perdón. En este caso, por ejemplo, las empresas que realizan remediación en muchas ocasiones son bastante recelosas de los eh, procesos que ellos utilizan y de los costos que dan. Obviamente por lo que se refiere a competencia con las otras empresas que brindan los mismos servicios y es un poco difícil acceder a los costos de tratamiento. Bibliográficamente se puede revisar algunos. Yo he visto algunas guías de técnicas de remediación que estiman valores para cada técnica dependiendo del volumen o del área que se debe tratar de suelo, etcétera. Van estimando justamente los costos, pero entiendo que la realidad que se va a tener en cada zona va a ser distinta y si bien podemos tomar esos costos como referenciales, como lo comentábamos en otras clases, sabemos que en la realidad puede ser que esos valores no sean los mismos. Y eso nos lleva al siguiente punto justamente, y me parece que de eso ya les conversaba en alguna de las otras clases, el enfatizar que justamente estas valoraciones van a ser referenciales porque en la realidad muchos de los costos pueden modificarse, disminuirse, incrementarse y no siempre se van a cumplir con los valores exactos que nosotros hemos determinado. Por tanto, importante que se enfatice eso si fuera el caso de que les pidan hacer una valoración. Al ejemplo que vemos en pantalla, yo puedo estimar que el costo de las acciones que voy a hacer para el cumplimiento de este proyecto bordea los $83,000. Sin embargo, esto no indica que voy a necesitar exactamente $83,400, ni un centavo más ni un centavo menos, porque pueden haber actividades que varíen. Para ponerles un ejemplo, en alguna vez que entiendo que en Zamora, a través de una sentencia, se estaba justamente realizando la reconformación de una zona y la recuperación de la cobertura vegetal en un lugar donde hace muchos años se hizo minería y a través de una sentencia se les obligó a los responsables a realizar justamente acciones de remediación. En la documentación que se entregaba ponían, por ejemplo, un costo asociado a la adquisición de las plantas que iban a ponerse para justamente recuperar la cobertura de la zona. Entonces ahí ellos habían buscado una empresa que obviamente se dedica a la venta de diferentes tipos de plantas y tenían como respaldo la factura comercial de esta empresa para justificar los valores que se estaban colocando. Sin embargo, ya en la práctica, estas personas pudieron obtener las plantas por donación de un GA y, y esta donación que les hicieron era de un número de plantas mayor incluso al que se había proyectado, contemplando justamente las tasas de mortalidad de especies y que probablemente en algunos se iba a necesitar un número de plantas extra de reemplazo para ir cambiando aquellas que sufrieran de mortandad durante el proceso de recuperación de la cobertura vegetal. Entonces, en este caso, como vemos, a pesar de que estuvo planteado un costo, el mismo terminó traduciéndose a un valor cero en la realidad por la donación de plantas que tuvieron. En un caso inverso, si es que se hubiera planificado comprar, me invento únicamente 500 plantas y se murieron 200 en el proceso, y no contemplamos un costo extra de la reposición de las plantas, estaríamos justamente incrementando un valor al referencial que teníamos. Entonces, depende mucho justamente de cómo se vaya a plantear y de las fuentes de información que ustedes puedan tener para el establecimiento de los costos. Y como les decía, recalcar que todo esto va a ser referencial. Yo igualmente referencialmente puedo decir que con las condiciones que yo vi, lo que se tiene que hacer es el muestreo de agua en 10 lugares. Puede ser que ya cuando se haga el levantamiento de información se vea que se necesita muestrear en más lugares o que de pronto había muestras que no eran extremadamente necesarias y pueden disminuirse, entonces todo eso también se modifica.
Y lo que también suelen hacer en algunas ocasiones es incluir dentro de estos costos los costos de gestión institucional. Esto está referido, por ejemplo, a que si no se hubieran producido estos presuntos daños ambientales, eh, X, Y y Z institución no hubieran tenido que desplegar a sus técnicos en territorio y el poder trasladarlos a territorio implica, por ejemplo, movilización vía terrestre, movilización vía aérea. Si es que es aérea, implica el costo de los pasajes de avión. Si es que es vía terrestre, el costo del combustible. Si es que, por ejemplo, se tiene que alquilar camionetas para movilizarse, el costo asociado al pago de viáticos de los técnicos que tengan que ir, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones y algunas bibliografías incluyen dentro de estos costos a la gestión institucional como uno de los valores. Y esto lo he visto sobre todo cuando hay sentencias, porque indican, por ejemplo, que dentro del valor multa económica, etcétera, que tienen que pagar o dentro del monto de reparación integral que se debe pagar, se incluya, por ejemplo, el valor de estos costos de gestión institucional. Entonces, eso también puede ser un factor importante que ustedes podrían tener en consideración para el establecimiento del valor que se plantee de forma general. Hasta aquí, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, no tenemos ninguna duda de este tema. Yo, como les comentaba, entiendo que es un tema un poquito pesado a veces de entender, así que si es que hay algo que no les queda claro, de pronto no les estoy explicando muy bien, me lo dicen con confianza, por favor, para tratar de resolverlo. Entonces, una sugerencia justamente que puede tener una vez que planteemos esto como para organizar la información es que nosotros podamos establecer igualmente en una matriz o base de datos el listado de todos los proyectos que nosotros consideramos que se pueden implementar para la recuperación de la zona, más o menos hacia qué acción está enfocado, como veíamos en esta lámina, si es que es una acción referida a restauración, a compensaciones, a remediación, si es que únicamente sería, por ejemplo, el planteamiento de muestreos, etcétera. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro proyecto? Que como les indicaba, el objetivo va a ser la meta que debemos cumplir y a partir de la cual se va a trazar una serie de actividades que son las que nos van a poder cumplir esa meta. Importante también que se pueda conocer cuáles van a ser los responsables en cada una de las fases, si es que es una responsabilidad netamente de nosotros, si es que se va a trabajar en conjunto con otras personas u otras instituciones. em, el presupuesto que se le vaya a asignar a cada una de las actividades, como vemos, a través de la identificación de subactividades y los costos de cada una para poder tener como un costo aproximado por actividad, obviamente el costo total. Y de ser posible, trazar también una hoja de cuál va a ser el tiempo que nosotros vamos a requerir para implementar estas acciones. Recordemos justamente que si estamos hablando de la vía judicial, por ejemplo, lo que se nos va a pedir es justamente establecer cuáles van a ser estos costos y un cronograma de implementación de los mismos. O obviamente nosotros para plantear los costos vamos a estimar cuánto tiempo se requeriría, porque el tiempo también nos va a incidir en los costos que se pongan. Al ejemplo que veíamos hace un momento, si yo estoy tratando de costear la reposición, la recuperación vegetal de una zona, sabemos que no es que yo planto hoy y mañana la zona ya está revegetada. Obviamente hay que hacer algunas acciones, reponer las especies muertas, hacer el seguimiento, ver si las plantas se están prendiendo en la zona o no, si necesito aplicar algún tipo de plaguicida, por ejemplo, etcétera. Y justamente asegurarse que ya la zona va a comenzar a recuperar la cobertura por sí misma. Entonces, esto tiene un tiempo de cumplimiento de acciones y en todo ese tiempo se va a necesitar hacer un seguimiento de las mismas. Entonces, eso también tiene que estar contemplado en los esquemas. Eso con este primer tema. Entonces, como faltan 5 minutos para las 9,
Antes de empezar el tema que ya tiene que ver con valoración económica de bienes y servicios, vamos a tomar la pausa para justamente terminar de asentar las ideas de este tema y con eso a las 9 empezamos con el siguiente tema que es valoración de bienes y servicios ambientales. Entonces nos vemos en 5 minutos.
Ok, vamos a retornar entonces. Como les decía, este siguiente tema está referido a la evaluación económica de bienes y servicios ambientales. Em, es difícil establecer aquí una clasificación, digamos, adecuada, porque existen varios autores que han tratado de plantear justamente esquemas de agrupación de las diferentes metodologías según temas que puedan tener en común. Justamente como hay, pueden haber varios autores, pueden haber varias formas de organización. La organización que les presento en este momento es una que he encontrado en algunas bibliografías y que justamente puede ayudarnos a entender un poco este proceso de valoración. En este caso, se plantean cuatro grupos o categorías de metodologías de valoración para bienes y servicios ambientales. Tenemos una primera que nos habla sobre información de mercado, dentro de la cual se encuentran cuatro tipos, que son precios de mercado, costos evitados, costos de reemplazo y costos de mitigación. En un segundo momento tenemos las preferencias reveladas, en la cual se tiene la metodología de costos de viaje. Como tercer tipo tenemos a las preferencias declaradas, en el cual encontramos a la valoración contingente y a los métodos de elección. Y como última categoría tenemos a los métodos deliberativos a través de la valoración monetaria deliberativa. Como les indicaba, justamente esta no es una clasificación, digamos, la clasificación que siempre se va a tener. Se pueden encontrar otra forma de agrupar las metodologías, pero es la que vamos a revisar hoy, que me parece que nos puede ser de ayuda justamente. Entonces, dentro de información de mercado tenemos la primera que nos habla sobre los precios de mercado. Esta metodología justamente lo que nos va a permitir es estimar el valor económico de los bienes y servicios ambientales que son comercializables y que existen en mercados. Justamente la idea de esta metodología es aplicar un método bastante sencillo, que es justamente multiplicar el precio de mercado de un bien o servicio ambiental por la cantidad de bienes o servicios ambientales demandados. Em, Pueden utilizarse justamente para diferentes tipos de servicios ambientales en, que tengan justamente valores establecidos en mercados locales, en mercados nacionales o en mercados internacionales. Como ejemplo, les he puesto la compra de madera para fabricación de muebles. Por ejemplo, podemos tener diferentes cultivos, productos forestales, productos de pesquería, entre otros. ¿Cuál va a ser justamente la ventaja de aplicar este método? Es que la información de precios se obtiene con facilidad porque podemos revisar los costos de venta de los mismos en muchas fuentes. Entonces lo podemos obtener de forma fácil y justamente nos va a ser de utilidad para valorar bienes o servicios ambientales según la demanda que tiene dichos servicios. Obviamente, si es que, por ejemplo, tenemos una temporada, vamos a poner un ejemplo de la producción de frutas. En la época en la que podemos conseguir bastantes frutas, sabemos que los precios suelen irse a la baja porque tenemos muchísima oferta de eso y para poder vender se reducen un poco los precios. Sin embargo, cuando hay escasez de ese producto, los precios tienden a la alta porque no hay tanta oferta de ese bien para que pueda ser consumible. Lo mismo va a pasar con estas metodologías. Los bienes y servicios ambientales van a tener costos establecidos en mercado y estos costos pueden subir o disminuirse según la demanda que se va a tener de los mismos. ¿Cuáles en cambio van a ser las desventajas o limitaciones de la aplicación de este método? Es que muchos servicios ambientales no son comercializables y si no son comercializables no los puedo valorar a través de esta metodología. También justamente por el tema que les decía hace un momento, si es que hay variaciones en el mercado dependiendo de la oferta o de la demanda, puede distorsionarse el precio que va a tener este bien o servicio ambiental y esto puede justamente modificar las condiciones de la valoración que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo estoy elaborando el estudio ahorita, lo estoy elaborando con un precio de mercado que lo estoy obteniendo ahorita, pero puede ser que ya para concluir el estudio el precio me haya variado en mercado y que yo tenga que hacer ajustes a mi valoración cada vez que el precio se modifica. Entonces, esta es una desventaja bastante importante.
y también que la relación de importancia del bien o servicio en función de su precio no siempre va a ser lineal. Es decir, que un precio elevado no significa que el bien tenga mayor importancia frente a un bien o servicio ambiental que tenga un menor precio. Eso va a ser bastante relativo. Entonces, para poder utilizar esta metodología de precios de mercado, debemos tener en cuenta todos estos factores y el momento en el que se está aplicando para poder decir que el valor que obtuvimos fue con base en el corte de información de tal fecha en la cual el mercado de valores tenía establecido estos costos para estos determinados bienes. Una segunda metodología dentro de la información de mercado está referida a los costos evitados. Esta metodología lo que nos va a permitir valorar es la inversión económica que se tiene que hacer a través de una persona, una comunidad o un gobierno, si es que no existiera el bien o servicio ambiental que potencialmente se va a ver afectado por el desarrollo de de una determinada actividad. En este caso, para poder determinar los costos de inversión, se analiza una serie de alternativas tecnológicas que nos pueden proveer el mismo beneficio del servicio ambiental original y se ve aquella que pueda tener más eficacia en su implementación o que puede tener menores costos, como por ejemplo lo que tiene que ver con contaminación atmosférica. Entonces, en este caso, voy a plantearme que el servicio ambiental que yo estoy obteniendo es justamente el aire limpio para yo poder respirar sin generarme enfermedades. Si es que no tengo esas condiciones, puedo tener una alternativa tecnológica que va a ser, me invento la instalación de unas cámaras postcombustión en una industria para que el aire que se obtiene de ahí tenga una menor cantidad de impurezas y con eso yo voy a tener igualmente el servicio que requiero, que es tener un aire limpio que me pueda garantizar mi salud. O puedo establecer otro tipo de tecnología y con eso puedo comparar cuál es justamente el valor que tiene la aplicación de estas tecnologías. Entonces, ¿cuál es la idea de esta metodología? Si es que tengo una industria, una actividad que me genera una afectación al ambiente, yo puedo estimar cuál va a ser el costo en el que el gobierno, las instituciones, la empresa va a tener que incurrir para poder compensarme de cierta forma por el bien o servicio que yo me estoy viendo perjudicado. Y obviamente si se hace esa comparación, los gobiernos, las industrias van a ver si es que les resulta conveniente no seguir con los procesos como los están realizando o si aplican algún tipo de mejora, algún tipo de alternativa tecnológica que haga que esos costos disminuyan a ellos y no me afecten a mí en el bien o servicio ambiental que yo estoy percibiendo desde el ambiente. Es la idea de esta metodología. Algunos autores, por ejemplo, plantean también que esta metodología es útil para lo que tiene que ver con protección de inundaciones, servicios de control de calidad, polinización de cultivos, el tema de captura de carbono también está ahí. Y también me parece que contempla temas relacionados a eventos, por ejemplo, climáticos, como cuando hay tormentas, subidas de marea, etcétera. En la costa, por ejemplo, vemos mucho esto cuando, no sé, por ejemplo, se talan zonas del manglar para poder obtener un beneficio económico en ese momento, pero no se contempla que el manglar de cierta manera frena la marea que puede venir y si deforesto esa zona, obviamente voy a tener probabilidad de tener algún tipo de crecidas, inundaciones, etcétera. Entonces, estos temas relacionados con estos ejes son los que se pueden valorar a través de esta valoración. Por eso justamente el nombre nos dice cuál es el costo que yo evito si mantengo en buenas condiciones el bien o servicio ambiental que me está proveyendo la naturaleza. ¿Cuáles van a ser las ventajas de la aplicación de este método? Es que justamente es económico y la información que yo voy a valorar de mis opciones no es difícil de adquirirse, entonces por ese lado tenemos esa ventaja. Sin embargo, como limitaciones tenemos que la aplicación del método en sí no garantiza el pago de la alternativa seleccionada. Si yo a una empresa le planteo justamente las opciones que tiene y a la final decide no hacerlo, no tenemos justamente esa garantía de que el planteamiento de la opción va a ser acogido de forma inmediata.
Tenemos una pregunta. Washington nos dice economía ambiental. Sí, como les indicaba justamente el día de ayer, en realidad estas metodologías de bienes o servicios ambientales tienen muchísimo que ver con economía ambiental. Lo que yo les indicaba es que les podía justamente dar a conocer de forma como un poco entre teórica y lo más práctica posible las diferentes metodologías que se pueden tener para valorar bienes o servicios ambientales en caso de que se requiriera esa información por parte de ustedes. Pero justamente ya el desarrollo de toda la teoría, el planteamiento, etcétera, tiene que ver mucho con economía ambiental justamente. Washington, ¿nos puedes indicar por si acaso a qué venía tu comentario o cuál es el alcance de tu pregunta? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? O sea, sobre todo por todos los temas que estaba topando en la parte de economía, en lo que decía de captación de huella de carbono. O sea, no, antes de decir de captación de huella de carbono, también ya me estaba visionando a eso, porque Ujú. decía que prácticamente es prevenir los pasivos ambientales o disminuir como tal. Entonces, y con lo que hice costos evitados, entonces yo deducí que es economía ambiental. Sí, como te Por eso digo, le preguntaba si netamente esto aquí es economía ambiental, porque ha de haber algún cálculo y matrices también. sí, justamente verás, el alcance que yo les indicaba de esta parte es ver una revisión teórica de las metodologías como tal. Al menos yo les indicaba que en peritaje personalmente no hemos realizado costos. Entiendo que en algún punto se estimó hacer algún tipo de valoraciones económicas, pero es bastante complicado. Y al menos desde en mi trabajo no suelo indicar que no está dentro de mi alcance de acreditación. Entonces la idea era revisar como de forma teórica esta parte de metodologías. En sí no está contemplado hacer cálculos con matrices, fórmulas, etcétera, porque como les digo, no es algo que esté dentro de mi alcance de acreditación y no tendría la experticia para compartirles algo mucho más a detalle de la parte teórica que estamos viendo aquí. Sin embargo, de los documentos que nos indicas, dame un momentito, me voy a salir un momento de la presentación. O más bien, al final de la clase les reviso. Me parece que en alguna vez que hice alguna revisión, pude acceder a algún tipo de bibliografía que está relacionada con valoración económica de daños, etcétera. Déjame revisártela si la tengo aquí o en la computadora de la oficina y les puedo compartir los documentos que yo tengo sin problema para que los puedan revisar. Si es que los tengo aquí en mi computadora, al terminar la clase ya les envío al chat. Igualmente ustedes pueden buscar en internet justamente ya hay como un desarrollo bastante grande de estos temas, pero ya la comprensión matemática como tal obviamente ya requiere de una expertise específica que lo tienen justamente los economistas ambientales. Eso, entonces, ¿tenemos por si acaso alguna otra pregunta de este tema? Ya, perfecto. Eso, entonces, esto con lo que tiene que ver con esta metodología de información de mercado. Les comentaba justamente el tema de las limitaciones, em, que está enfocada sobre todo en este tema de que no tenemos una garantía del pago de la alternativa seleccionada. Eso lo pudimos ver también, bueno, no está exactamente relacionado con esta metodología, pero lo vimos algo parecido cuando se tenía esta intención de poder recolectar fondos internacionales para preservar el Yasuní, por ejemplo, hace muchos años que ustedes pueden recordar. Entonces, si bien la intención era bastante buena porque obviamente la parte de conservación de ecosistemas sensibles es un tema importante, como pudimos ver, no siempre todas las personas, gobiernos, instituciones tienen la voluntad de reconocer justamente que eso es importante y aportar económicamente para las conservaciones. Es un tema bastante complicado y sobre todo cómo se desarrolla la dinámica de las actividades a nivel mundial, justamente las buenas intenciones no permiten cubrir justamente las necesidades que se tienen en los diferentes niveles de la población. Entonces, es bastante difícil que, a pesar de que vemos que es algo que se necesita, se pueda llegar a concretar. Eso. Vamos con la siguiente metodología dentro de información de mercado mismo, que son los costos de reemplazo. Esta metodología se enfoca en estimar los costos referentes a lo que es la construcción, instalación, mantenimiento de diferentes tecnologías que reemplacen al bien o servicio ambiental
que se tiene de momento y que se encuentra afectado. El ejemplo que les he puesto justamente es una instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales. En este caso, por ejemplo, tengo un bien servicio ambiental que va a ser el agua para provisión de consumo para el ejemplo que tengo. Si es que existe algún tipo de industria que me está generando una afectación, obviamente ese bien o servicio ya no va a poder ser aprovechable por las personas porque ya no brinda las garantías para que pueda ser consumido sin generar afectaciones justamente a las personas que le están consumiendo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que yo hago? Instalar una planta de tratamiento de aguas para garantizar justamente que este bien o servicio ambiental identificado, que es el agua, de una determinada fuente tenga las características adecuadas para que yo la pueda consumir. Entonces, en este caso, como no hay otra alternativa cerca, lo que se trata es de reemplazar cómo me está viniendo ahorita el bien o servicio ambiental o cómo está la calidad de ese bien o servicio ambiental y reemplazarlo con una tecnología que me entregue el mismo bien y servicio ambiental, pero en mejores condiciones. ¿Cuál va a ser justamente las ventajas que se van a tener para la aplicación de este método? Es que nos va a resultar útil justamente para diferentes tipos de daños, impactos ambientales, ya sean estos recientes o aquellos que tengan una mayor temporalidad. También nos va a permitir estimar los beneficios que van a tener para los daños hacia el ser humano, como veíamos en este ejemplo. Y la aplicación va a ser bastante sencilla. ¿Cuáles van a ser, en cambio, las limitaciones que tiene esta metodología? Es que tiene un bajo rendimiento en muchas ocasiones y tiene una dificultad para restaurar algunas funciones ecosistémicas. Por ejemplo, si es que quiero instalar esta planta de tratamiento de aguas residuales, pero me invento en un cuerpo hídrico como el Machángara, que ya es considerado como un río contaminado y casi imposible de recuperar sus condiciones, a pesar de que aplique la tecnología, no necesariamente voy a poder restaurar la función ecosistémica de ese cuerpo hídrico a condiciones que me permitan usarlo para consumo, como estábamos viendo en este ejemplo. Entonces, puede ser una metodología útil para ciertos casos, pero en algunos casos, dependiendo de cómo está el bien o servicio ambiental, no la vamos a poder utilizar. Tampoco igual garantizamos que las personas, los gobiernos, las entidades estén dispuestos a justamente pagar los costos asociados a estos mecanismos o alternativas tecnológicas de reemplazo. Finalmente, dentro de información de mercado tenemos lo que es los costos de mitigación. Esta metodología lo que nos dice o consiste es en establecer el valor de todos aquellos costos asociados a la implementación de medidas de mitigación de los diferentes efectos adversos que hemos visto como resultado del desarrollo de actividades y que obviamente nos van a ocasionar una afectación en la calidad del bien o servicio ambiental. También se va a contemplar dentro de esta metodología a los costos asociados a la recuperación de los mismos en caso de que estuvieran afectados. Como ejemplo, les he puesto justamente las alteraciones a la salud por el uso de plaguicidas. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser, por ejemplo, los costos que vamos a tener para poder valorar? Un ejemplo puede ser los gastos médicos que genera una persona por la alteración a su salud por el uso de plaguicidas, por ejemplo. ¿Cuándo pueden haber medidas de mitigación que eviten el uso de los mismos y que puedan justamente disminuir estas afectaciones a la salud? Entonces, eso es lo que se trata de ver con esta metodología. Algunos autores nos indican que la metodología también va a ser útil para bienes o servicios ambientales, culturales o de aprovisionamiento cuando se cuente con información real sobre los costos para mitigar los efectos negativos en los mismos y no siempre esta información va a ser fácil de encontrar. Entonces, la ventaja que vamos a tener es que nos permite estimar beneficios directos e indirectos. Entonces, voy a tener contemplada una afectación principal, que es mi beneficio directo, y pueden estar asociadas a otro tipo de ventajas que van a estar considerados dentro de los beneficios indirectos. ¿Cuál va a ser la desventaja que vamos a tener a la aplicación de esta metodología? No va a ser apropiada para la aplicación de bienes o servicios ambientales en los cuales se consideren que van a haber daños irreversibles, como veíamos en el ejemplo anterior. Si tengo un cuerpo hídrico que ya está totalmente degradado
puede ser que incluso con el uso de diferentes alternativas tecnológicas no logre que ese cuerpo hídrico recupere las condiciones que tenía. Entonces, en este caso no puedo establecer costos de mitigación a un bien o servicio ambiental que definitivamente ya no puede recuperar los beneficios que tenía. Eh, Tampoco igual que en muchas de las alternativas requiere justamente de la voluntad de personas, instituciones y empresas para que se puedan justamente adoptar estas medidas de mitigación que puedan permitir valorar el bien o servicio que está siendo afectado. Estas cuatro que hemos visto forman parte de la información de mercado porque en todas ellas requerimos de precios que se encuentran establecidos en mercado para poder obtener mis valores de los bienes o servicios ambientales y con eso poder establecer los costos totales. El segundo grupo de metodologías que habíamos visto es la de preferencias reveladas y dentro de esta tenemos una única metodología que hace referencia a los costos de viaje. Esta metodología consiste en la valoración de áreas naturales que cumplen funciones de recreación y para ello se estima cuál va a ser la variación de la demanda del servicio ambiental en relación al costo que se podría pagar para el aprovechamiento, uso o disfrute de estas áreas naturales. En este caso, el cálculo debe incluir todos aquellos costos monetarios relacionados con este sitio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con desplazamiento desde y hacia estos lugares, si es que los mismos brindan servicios de hospedaje, compra de entradas, si requieren la adquisición de equipos especializados, entre otros, y la oportunidad de acceder a los sitios, que es un costo que no necesariamente puede ser monetario. El ejemplo que les he puesto es justamente la restricción de ingreso de turistas a Galápagos. Entonces, tenemos un área que, como conocemos, tiene una biodiversidad única en el mundo y que genera obviamente un gran atractivo para que pueda ser visitada. Sin embargo, en algún punto se dio que la cantidad de personas que ingresaba a las islas era tal que ya empezaba a sentirse un impacto sobre las mismas y en la provisión de los servicios. Em, por ejemplo, una generación mucho mayor de lo que es residuos, etcétera. Entonces, en algún punto se planteaba la medida de que hay una restricción de ingreso de personas a Galápagos para mantener un promedio de personas en las islas en el que pueda ser sostenible la realización del turismo justamente. Entonces, para mantener la condición de este bien, de los bienes o servicios ambientales específicos que tiene este sitio que estamos viendo como el ejemplo, la valoración sería justamente de los costos que se tienen de los mismos, es decir, cuánto un turista podría gastar en viajar hacia las islas, en alojarse ahí, en comprar entradas para ver los atractivos, por ejemplo, si es que quieren irse a un tour, a visualizar ballenas, a nadar en algún lugar específico. Si justamente quiere hacer actividades de buceo y tiene que adquirir equipos o alquilar equipos específicos para realizar el buceo, como sabemos el visor, las aletas, si ya es más especializado los tanques de oxígeno, el traje especial, etcétera. Entonces, todos estos costos asociados al viaje que voy a realizar para el ingreso a un área específica es lo que se va a valorar en esta metodología. ¿Cuáles van a ser justamente las ventajas de la aplicación de la misma? Es que el método va a ser apropiado para estimar valores culturales, espirituales y de recreación, que suelen ser valores que no son tácitos y que suelen ser muy difíciles de valorar. Por ejemplo, si en un lugar de las islas los habitantes locales indican que tiene una connotación especial, por ponerles un ejemplo, porque ahí se vio un avistamiento de una especie en específico que no se ha visto en otros lugares. Si es que la gente considera que una cascada en específico tiene una condición de un lugar espiritual porque ahí realizan retiros, realizan introspecciones, tienen algún tipo de ritual especial que se realiza en la misma, etcétera. Todo esto se puede contemplar como dentro de los costos de esta metodología. Igualmente, para obtener la información, se puede utilizar lo que son encuestas, estudios de mercado de la zona para conocer el comportamiento real de los visitantes y con eso tener costos que están bastante cercanos a la realidad.
Sin embargo, las limitaciones es que si es que el sitio que estamos analizando tiene más de un sitio de interés, va a ser difícil estimar la valoración de ese lugar. Por ejemplo, en el Galápagos que estamos tomándolo como referencia, no siempre la gente va a visitar un mismo sitio. Puede ser que hayan lugares que sean como que bastante turísticos y que la gente llega sí o sí a los mismos, pero no necesariamente a otros. Entonces, no siempre voy a tener una misma dinámica y por tanto los costos van a ser bastante fluctuantes y variantes dependiendo de los intereses específicos que tenga cada persona en el viaje. Entonces, eso va a hacer que dificulte un poco hacer una valoración que tenga un carácter un poco más global. E igualmente, si es que es un viaje multidestino, por ejemplo, si es que voy a ir haciendo escalas en diferentes islas de ahí, obviamente va a variar mis costos referente a una persona que va a visitar una única isla. Entonces, todo esto se toma en cuenta para esta metodología. En el siguiente grupo tenemos a las preferencias declaradas, que tiene dos tipos de valoraciones. La primera es la valoración contingente, a través de la cual se trata de asignar un valor al bienestar de las personas derivados de la oferta de un determinado bien o servicio ambiental. Para la estimación de este valor contingente, lo que se tiene que hacer es estimar cuál es el cambio que se va a generar en el recurso que se va a valorar y la población, potencialmente afectada referente a estos cambios. Se pueden utilizar, por ejemplo, encuestas para establecer cuánta población de mi universo estaría dispuesta a pagar para mantener la conservación de un sitio y cuál sería el valor que estarían dispuestos a pagar todas estas personas que tienen esa afinidad por hacerlo. Obviamente, a través de las encuestas que se realizan para recopilar esta información, se tiene justamente que determinar o establecer las preguntas correctas para obtener una información que tenga el menor cantidad de sesgo posible. ¿Cuál va a ser la ventaja justamente de la aplicación de esta metodología? Es que nos va a facilitar la recolección de datos socioeconómicos, con las encuestas que les comentaba que se pueden aplicar, y con eso se ve las preferencias que van a tener las poblaciones en cuanto a la disponibilidad de pagar para la conservación de bienes y cuánto estarían dispuestos. Sin embargo, la limitación es que si la persona que realiza el levantamiento de la información no tiene una formación especializada en lo mismo, puede ser que las encuestas se realicen de forma sesgada y los resultados que se obtengan no sean los que reflejen la realidad y puedan desvirtuar justamente la intención de la información que se quiere levantar. Entonces, en esta parte sí se requiere mucho del trabajo justamente con personas que tengan los conocimientos tanto de la parte ecológica ambiental como de la parte social para que la estructuración de la encuesta como tal se haga de tal manera que se pueda recopilar la información con el menor sesgo posible. Y obviamente que durante la entrevista en la cual se vea la encuesta y se converse con las personas, se exprese de tal forma que nos den información real y no sea desvirtuada esta información. Tenemos también lo que son los modelos de elección, a través de los cuales se proporciona una valoración de bienes o servicios ambientales que no son mercadeables. Al igual que en el método que veíamos hace un momento, se van a aplicar encuestas en la que se presenta a las personas una serie de escenarios hipotéticos para el cual se solicita la elección de una diferente o determinada opción que se ajuste de manera adecuada a las condiciones, potenciales necesidades y a la recuperación del bien o servicio ambiental. Y justamente la gente muestre cuál es la preferencia que tiene respecto a las opciones que se le está planteando en la encuesta. ¿Cuál va a ser el ejemplo que estamos viendo en este? Es el cobro de tasas por ingreso a áreas protegidas. Entonces, como sabemos, se ha planteado ya varias veces la opción de que se pueda cobrar a las personas para ingresar a las áreas protegidas frente a la opción que se tenía antes de que el ingreso sea gratuito. Entonces, justamente para poder establecer cuál es la tasa que se puede cobrar para entrar a estas áreas protegidas que nos brindan diferentes bienes y servicios ambientales,
se pueden aplicar encuestas en las que se puede establecer si la gente está dispuesta o no a pagar por el ingreso a las mismas, considerando las ventajas que estos o los bienes o servicios que éstas ofrecen y cuáles serían los costos que estuvieran dispuestos a pagar en caso de estar de acuerdo. Esto se puede justamente ver para que con esto estimar cuál es el costo que la población siente que un determinado bien o servicio ambiental tiene cuando ofrece estos servicios de recreación, de conservación, entre otros. La ventaja, obviamente, al estar aplicando diferentes encuestas es que es un método de bajo costo y que nos permite compilar una cantidad importante de información. Sin embargo, al igual que en el caso anterior y en todos los casos en los que se realizan encuestas, si es que el entrevistador no tiene una experticia o la encuesta en sí no fue estructurada de forma adecuada, puede generarse sesgo durante la aplicación de las mismas y en el posterior procesamiento de la información. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo, una de las opciones que se tiene es plantear alternativas. Justamente puedo plantear rangos de precios que se pueden cobrar para el ingreso a las áreas protegidas y con eso ver cuál es el rango de precios en que las personas estuvieran dispuestas a pagar y con eso puedo ir estableciendo cuál sería el costo adecuado y con eso valoro esta opción. Luego tenemos ya nuestra última categoría, que son los métodos deliberativos. Y dentro de esta tenemos una única metodología, que son los métodos la evaluación monetaria deliberativa, perdón. Este método lo que va a consistir es en incluir en la valoración los costos asociados a creencias éticas, compromisos morales, compromisos culturales, connotaciones de esa índole, justamente referida a estos bienes intangibles y que van a ser de forma individual o de forma colectiva. Para nosotros poder estimar esta valoración se requiere justamente definir en primer lugar cuál es el cambio que se va a generar en el recurso que se va a valorar y la población potencialmente afectada por estos cambios. Luego, al igual que en las metodologías que vimos hace un momento, a través de encuestas se va a establecer cuál es la cantidad máxima que la población está dispuesta a pagar por el cambio del servicio para poder justamente establecer cuál va a ser el valor final que se le asigne al mismo. Otra alternativa de información, de recopilación de información para la aplicación de esta metodología es la realización de talleres de construcción participativa, que tienen que estar liderados obviamente por personas especialistas en el tema, en el cual la población puede expresar las inquietudes de los proyectos que se están planteando, pueden plantear si es que tienen alguna otra alternativa distinta a las que se hayan planteado y con eso poder estructurar cuál va a ser ya la opción final que se le brinda a la población para que pueda valorarla. En el ejemplo que les he puesto es el cobro de tasas por ingreso a lagunas, cascadas, etcétera, que si bien es similar al anterior, aquí como veíamos se relaciona más con bienes y servicios ambientales de carácter intangible que tienen un valor más cultural y patrimonial que un valor económico como tal. Por ejemplo, existen comunidades en las que tienen una laguna que para ellos tiene una connotación importante y que podrían establecer un costo simbólico de ingreso para que la gente pueda conocer este lugar que no es de un acceso, digamos, tan conocido y turístico como otros lugares. Hay comunidades que tienen a cascadas, a diferentes áreas, árboles, etcétera, como de propiedades importantes y relevantes para su cultura. Entonces, la idea justamente es establecer estos costos. La ventaja, igual que en los costos anteriores, en las metodologías que vimos hace un momento, es que la aplicación no va a tener un costo mayormente elevado. Y como en esta se plantea la formación de los talleres de construcción participativa, además del levantamiento de encuestas, se puede dar una legitimidad a las decisiones que puede expresar la comunidad que estaría potencialmente afectada. Asimismo, se puede combinar este mecanismo con otros métodos ya más tangibles para poder obtener una valoración mucho más real de la zona. ¿Cuál va a ser la desventaja justamente? Primero, la que ya veíamos, que si la aplicación de la encuesta no es la adecuada
o el capacitador no tiene la expertise adecuada, no se puede justamente, se puede tener sesgos en la información que se levante. También aquí y en las otras se requiere de una voluntad política para que haya una participación pública. Es decir, que no siempre se va a poder contar con la participación de la comunidad si es que ésta no está dispuesta a entablar conversaciones y que si a pesar de eso se realizan estos talleres y se generan observaciones, no siempre va a haber voluntad política para traducir estas propuestas ya en acciones concretas, reales y tangibles. Puede ser también que no haya profesionales expertos al momento de levantar la información y con eso se generen sesgos en el levantamiento de la información. Y también que como aquí se requieren levantar muestras de la población para la generación tanto de las encuestas como de los talleres participativos, si es que no se realiza de forma adecuada, puede ser que la muestra no sea significativa y esto va a incidir en la objetividad de los resultados que obtengamos. Puede haber comunidades o personas dentro de la misma comunidad que no esté de acuerdo con las opciones planteadas o con los costos establecidos, y si la muestra no fue seleccionada adecuadamente, esto puede generar luego problemas de carácter social con la aplicación de las mismas. Entonces, eso sería todo lo que tenemos con respecto a estas metodologías. ¿Tenemos de repente alguna pregunta de los temas que hemos visto? Ok. Eh, si no tenemos temas, esa sería toda la parte teórica que teníamos para ver el día de hoy. Les quería comentar también, mañana es nuestra última clase. Lo que vamos a hacer en la clase de mañana es revisar algunos casos y ejemplos de aplicación de peritajes, sobre todo de la parte penal que es en la que trabajo, pero también un par de casos de la parte administrativa para ver la forma de resolución que se han hecho en los mismos y un poquito las diferencias que hemos comentado en esta clase. Aprovechando que nos quedan unos minutitos libres de las horas de hoy, les quería preguntar, me parecía que en la clase del día lunes nos comentaba alguno de los compañeros que si se pueden hacer ejercicios prácticos donde se puedan justamente plantear ejemplos de cómo se podría resolver un peritaje, qué acciones se harían, etcétera. Entonces, les quería preguntar si yo les trabajo un par de casos para que ustedes lo puedan hacer, si lo tendrían como que el tiempito, la voluntad de poder como desarrollar esta actividad para luego conversarla en clase. No sé qué tan ocupados de agenda están como para poder trabajarles algún caso sencillo que lo podamos discutir en la clase de mañana. Ya, Susana nos menciona que de acuerdo. ¿Alguien más que ya Juliana igual? Ya, perfecto. Entonces, la idea, Washington nos dice, sería bueno que nos ayude con un caso resuelto y uno para nosotros resolver. Sí, verán, justamente la idea que yo les pienso plantear es mandarles uno de los casos que vamos a ver mañana. Mandar las generalidades de ese caso y las preguntas que serían qué peritaje realizarían, qué análisis, etcétera, para que justamente en el ejemplo de mañana comparemos si las impresiones que tuvieron ustedes fueron las adecuadas o si hay algunos ajustes que podrían hacerse. Carlos nos comenta que está en campo. Sí, no te preocupes. Carlos, si es que te puedes conectar a la clase de mañana también, no hay problema, lo revisamos en clase. Yo, al igual que ustedes, obviamente tenemos actividades laborales, de estudios, etcétera. Entonces, por eso les comentaba, para las personas que puedan darse un tiempito en resolver esto, que no va a ser muy largo, pues con todo gusto. Y si tenemos personas como Carlos que están ahorita en trabajo de campo, que obviamente se hace imposible, no hay ningún problema. Igual esto no es que incide en la calificación o en la aprobación del curso ni nada parecido, es simplemente para que podamos tener un poquito de práctica en esto. Entonces, con eso lo que haría ahorita es justamente como prepararles las generalidades de eso y les envío al chat de WhatsApp para que lo puedan ustedes revisar, ir planteando ideas. No es necesario que tampoco lo entreguen ni nada, sino que simplemente lo tengan a mano para la clase de mañana.
y con eso justamente lo vemos para ver cómo les ha ido con eso. Les quería pedir justamente que por hoy terminemos la clase un poquito más antes porque, como ven, estoy un poquito complicada de salud y tengo justamente que tomarme mi medicación y todo eso. Y entonces, por hoy terminaríamos la clase aquí. A ver, teníamos una pregunta de Boris que nos dice, ¿podemos revisar la página del Consejo de la Judicatura para ver cuándo se abre el próximo curso y cómo inscribirnos? ¿El próximo curso de qué, Boris? ¿Me podrías, por favor, comentar? El próximo curso para acreditarse como perito ambiental que nos había comentado, no sé si estoy mal, el lunes o el martes de esta semana, Sí, no, que era no, uno tal de los vez ahí hubo requisitos. una confusión. Verás, el proceso de acreditación lo haces en cualquier momento. Eso no tiene una fecha. Los cursos que yo les indicaba que se abren 4 veces al año, eso es, pero cuando ya tienes la acreditación, porque es para renovar tu acreditación. Pero en sí como tal no es que se abren una fecha específica. Ustedes pueden realizar su proceso de acreditación en cualquier momento, no hay ningún problema con eso. Más bien, si quieres, como dices, aprovechemos no sé si hay algo específico de la página que quieras ver, porque como te digo, no es que se van a abrir cursos para inscribirse, sino que lo puedes hacer en cualquier momento, pero si quieres revisar algo de la página, lo podríamos ver en este momento. Ah, ya no habría problema. Ahí en ese caso investigaría yo directamente. Pensé que era como que se abría cada 3 meses o algo así el No, curso, no, pero no. ahora entiendo que uno sigue el curso cuando desea inscribirse. Cuando ya eres perito, de hecho, cuando ya tienes tu acreditación, puedes seguir el curso. Más bien, verás, aprovechemos para despejar tu duda. Dame un momentito, por favor, te voy a abrir para mostrarles más o menos cómo es el curso este que se sigue, pero lo que les indico es que eso justamente sigues ya cuando tienes la acreditación como tal. Dame un momento, ya les proyecto este momento. Ya, ahorita en pantalla justamente estamos viendo el aula virtual de la función judicial, que es justamente el Consejo de la Judicatura. Lo que tiene dentro de esta pantalla, como vemos, esta pestaña de capacitación, pero nos dice que justamente es para jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, estudiantes de derecho, equipos técnicos, servidores jurisdiccionales y peritos, que sería nuestro caso. Pero justamente en el caso de peritos es cuando ya tienes la acreditación. Entonces, no es que necesitamos seguir el curso en una fecha específica para obtener la acreditación, sino que una vez que tienes la acreditación, debes aprobar el curso que es de conocimientos teóricos para que te puedan renovar la acreditación, porque uno de los documentos que entregas cuando vas a renovar es el certificado del curso de peritos, justamente. Entonces, este paso de aquí de la capacitación que se hace una vez que ustedes ya tuvieran la acreditación. Si es que recién van a tramitar su acreditación, obviamente no tienen que seguir el curso todavía, sino después. Ahora, dame un segundito, por favor, para indicarles de forma así medio, medio rapidita. Dame un momento, por favor. Ya. Entonces, una vez, si es que ustedes, por ejemplo, tienen interés y ya son peritos ambientales, ya se acreditan como peritos ante el Consejo de la Judicatura, como les decía, una vez al año, más bien 4 veces al año, perdón, se abre el curso de peritos, que básicamente contiene como información todo lo que revisamos en la clase del día lunes, es decir, lo que es el sistema integral pericial, la elaboración de los informes periciales y tiene una pestaña adicional del Código de Ética de la Función Judicial que ya sale un poco de nuestro alcance de la acreditación porque ya es para funcionarios de la función judicial como tal. Entonces, el curso que se sigue es únicamente para reforzar conocimientos de cuánto dominas tú la normativa de peritaje ambiental, pero como te repito, una vez que tú ya estás calificado. De forma previa no puedes seguir el curso porque justamente la acreditación, como ves que obtienes aquí, está ligada a mi correo institucional porque justamente es el que me liga al Ministerio del Ambiente, que es la entidad de mi acreditación como funcionaria pública.
Entonces, eso para mostrarles con el curso. Entonces, si es que, Boris, en tu caso y en el caso de los demás compañeros, es de su interés acreditarse ya como peritos, pues lo pueden hacer en cualquier momento. Como les decía, mi sugerencia es que lo hagan una vez que tengan como que toda su documentación recopilada para que sea más sencillo el proceso de carga en el sistema y de entrega de los documentos físicos en la dirección del provincial del Consejo de la Judicatura de donde ustedes residan. Pero de ahí lo puedes hacer en cualquier momento. Lo que sí, en tu caso, Boris, me parece que nos comentabas que trabajas en la parte de ambiente del municipio de La Tacunga, si no estoy mal. Sí, justamente así es. Ya. Ajá. Entonces, como es una institución pública, mi recomendación para ti ahí sería que puedas, por ejemplo, de forma previa, si es que tu interés es acreditarte, que puedas hablar con talento humano para que te puedan ayudar con con el certificado que yo les comentaba, que indica que tú eres un funcionario público que ha sido contratado, entre otras cosas, para hacer peritajes ambientales. Entonces, esa es una documentación que, por ejemplo, se puede ir adelantando si es que es de interés. Si es que ustedes igualmente ya tienen el interés de acreditarse ahorita y cumplen con los requisitos, pueden comenzar a recopilar todas sus certificaciones, los cursos que tengan, etcétera, para que puedan ir generando los archivos y que con eso les sea más fácil. También importante por la época de pandemia que pasamos recién, y eso me parece que me olvidé de comentarles el día lunes. em, Me imagino que algunos de ustedes pueden haber seguido cursos durante la época de pandemia y obviamente como no había presencialidad, obtuvieron sus certificados a través de correo electrónico. Por ejemplo, les entregaron el certificado a través de correo electrónico. En ese caso, también hay que hacer un trámite que se me fue el nombre ahorita, pero ya lo voy a recordar, que se hace en la notaría, en el que justamente se Mm, verifica, materialización se llama eso, materialización. sí, correcto, ya me acordé. Se hace la materialización de esos documentos para que justamente se pueda tener certeza de que los obtuvieron de forma legal y todo. Entonces, por ejemplo, ese trámite también requiere de un poco de días para que puedan hacer el trámite en la notaría y les entreguen los documentos materializados. Entonces, mi recomendación, como les dije, es ir preparando todos los documentos para que los puedan tener listos y cuando ya lo tengan listos, los puedan subir de forma pronta a la página del consejo y con eso evitarse que la página se cierre o que no tengan la documentación a tiempo y se les caiga el proceso y tengan que iniciarlo de nuevo. Eso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pues, como nos comentaba Boris, de pronto algún tema que puede ser que no les explique muy bien y les pueda aclarar ahorita, nos la pueden comentar. Ya, si es que no hubieran más, entonces les agradezco muchísimo, les pido de nuevo disculpas porque en verdad este día sí me ha cogido medio fuerte mi gripe y les voy a preparar ahorita lo que vamos a trabajar el día de mañana para que las personas que puedan justamente lo vayan preparando y mañana cuando revisemos ese caso en específico lo vemos cómo se abordó y cuáles son las opciones que ustedes tendrían para poder abordarlo también. Les agradezco muchísimo, que tengan una buena noche todos, descansen y cuídense mucho. Hasta mañana.